Que Dios me los bendiga, pueblo de Dios. La gracia del Señor nos acompañe y vamos a la palabra del Señor. El tema tiene por nombre purificación del templo. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 19. Dice la bendita palabra del Señor. Viniendo pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, entra al templo. Y cuando entra, ve que todo el templo estaba lleno de cambistas y vendedores. Amados, ese templo que había sido para orar, para clamar a Dios, para adorar, para santificar a Dios, estaba lleno de personas que hacían negocios. Ya no eran personas que venían a buscar a Dios. Muchos de los que estaban ahí iban a hacer negocios económicos. La palabra purificación significa consagrar, lavar, limpiar, santificar. El templo estaba sucio, porque no había sido hecho el templo para ese fin. Miren, amados hermanos, recordamos que al templo iban judíos de todos los lugares del mundo conocido en ese tiempo, y cada uno iba con su dinero, y ahí en el templo, dentro del templo, habían personas que cambiaban las monedas por las monedas de ese lugar. Es como ahora, estamos en Perú, nosotros en Perú usamos el sol. Nuestra moneda, si nosotros vamos a Estados Unidos, nuestra moneda no tiene valor, tenemos que cambiarla por dólares. Si vamos a Bolivia o cualquier otro país, su moneda es diferente, tiene un valor diferente. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio de monedas para poder comprar y vender. Entonces ahí llegaban los judíos, y dentro del templo estaban los cambistas que cambiaban las monedas para que la gente pueda comprar y vender. Entonces no solamente había cambistas, sino había personas que vendían palomas y otro tipo de animales que eran para las ofrendas a Dios, que eran para hacer los sacrificios. Esto debía hacerse, sí, pero afuera del templo, no adentro del templo. Si hubiese sido afuera del templo, el Señor no se hubiese molestado. El problema estaba que estaban haciendo negocio dentro del templo. ¿Y qué pasaba? Los sacerdotes lo estaban permitiendo. Los escribas, las autoridades principales, estaban permitiendo que hicieran esos negocios dentro del templo. Amados, pero si se estaban permitiendo que hicieran esos negocios, es porque ellos también estaban recibiendo. Porque si ellos no recibieran nada, no lo hubiesen permitido. Dice la Escritura que cuando el Señor vio esto, las mesas donde estaban los cambistas las botaba al suelo. Todo lo tiraba al suelo. Los animales los botaba. Y botó a todas estas personas que hacían estos negocios. Y ninguno se atrevió a contestarle. El Señor, lleno de poder y lleno de autoridad, Él solo se enfrentó a todos estos comerciantes. Él solo se enfrentó a toda esta gente que estaba ahí con el permiso de los sacerdotes y de los escribas. Y el Señor les habla con una palabra bíblica. Cuando Él lo estaba haciendo, algunos posiblemente decían: ¿por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tienes tú? Porque eso es lo que hablaba
¿Con qué autoridad tú vienes y votas esto? Y el Señor le responde, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mira lo que dice, hermano. Mi casa. No dice la casa de Dios. Dice mi casa. El verso 17. Dice el verso 17. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno para hacer negocio. Y el 17 dice, y les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y es cierto, a Jerusalén iban de todas las naciones conocidas. Iban a adorar al verdadero Dios. Iban a adorar al templo donde sabían que se adoraba al único verdadero Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, Israel tenía un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Se le llama religión monoteísta, un solo Dios. Amados, entonces el Señor dice, si está escrito que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho cueva de ladrones este lugar. Amados, el Señor estaba reconociendo que esa era su casa, que había sido hecha para la adoración, alabanza a Dios, que había sido hecha donde los hijos de Dios se reunían ahí o debían reunirse ahí para adorar al verdadero Dios, para orar y clamar, y donde Dios respondía, porque esa fue la oración que hizo Salomón cuando hizo el primer templo. Entonces el Señor está demostrando que Él es el Señor, que es Él el Señor, y con la autoridad que Él tenía, por eso hizo lo que hizo. Él era Dios hecho hombre, que estaba aquí en la tierra como hombre, que había venido a la tierra a visitar a su pueblo para traer salvación. Pero ¿quiénes son los primeros que se molestan? Dice la Escritura. Verso 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, dicen los principales sacerdotes, y los escribas buscaban cómo matarlo. Porque las personas lo seguían al Señor. Y porque el Señor les decía lo que ellos estaban haciendo mal. Con esta acción el Señor estaba diciendo a los sacerdotes, sin nombrarlos, ustedes están permitiendo esto. Son ustedes los responsables delante de Dios, porque ustedes como sacerdotes, su obligación es cuidar que el templo sea para alabar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para aprender la palabra de Dios, para orar. Pero ellos no querían escuchar eso. Por eso buscaban cómo matar. Amados, es lo que sucede en este tiempo. En todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, en todo lugar donde se predica la palabra de Dios, templos, sinagogas, templos, o como se llame, donde se enseña la palabra de Dios, pues esos lugares han sido hechos con la única intención de alabar, de adorar al Creador del cielo y de la tierra. La única intención es que se reúnan los hijos de Dios para conocer la palabra del Señor y orar en todo tiempo. Amados, donde se predica la palabra de Dios no se puede permitir el pecado. Porque
Hoy sabemos que Jesucristo vino y nos lavó, nos limpió, nos santificó con su sangre bendita. Entonces los hijos de Dios, cuando se reúnen en el templo, es para venir a alabar a Dios, a alabarlo, a adorarlo, para aprender la palabra del Señor, para orar y clamar a Dios. No es lugar de reunión para cometer pecado. Por lo tanto, cuando al templo o a los templos donde se predica la palabra del Señor, llegan personas con otras intenciones, la obligación del pastor es decírselo de frente y sacarlos. Los pastores tienen la obligación de decirle a los desobedientes, basta. O le obedeces a Dios, o mejor retírate. Los pastores, los ministros no pueden consentir, permitir la maldad. A menos que los pastores no sepan. Pero cuando los pastores ven que hay maldad en las personas, cuando los pastores ven que están pecando las personas, los pastores tienen la obligación de decirle, no hagas esto. Y si tú no quieres cambiar tu vida, pues busca otro lugar donde se te permitan tus maldades. Y muchas veces cuando los pastores lo hacen, las personas en lugar de arrepentirse, se molestan, critican, censuran. Pero los que más se molestan son a veces la familia de los desobedientes, los parientes de los desobedientes, porque quieren la bendición de Dios, pero no quieren ser cambiados. Quieren llamarse hijos de Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. El Señor dice que Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha santificado. Ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo hijo de Dios que ya ha sido lavado, santificado, justificado por Dios, pues ya no debe practicar el pecado. Y eso lo encontramos, amados hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra. Dios habiendo hablado, Hebreos 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y que asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amados, Jesucristo nos ha purificado con su sangre. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha purificado con su sangre. Nos lavó, nos limpió, nos purificó, así como limpió el templo. Ahora nuestro templo es nuestro cuerpo. Y nosotros vamos a una casa de oración donde Dios nos ha puesto. Pero ese lugar, así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo del pecado, también tenemos que respetar el lugar donde nosotros nos congregamos para alabar a Dios, para adorarlo, para orar. Jesucristo. Y lo mismo lo encontramos en Hebreos capítulo 9. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 9, perdón,
sí. Hebreos 9:13. Desde el 12. Hebreos 9, versículos 12 y 13. Hebreos 9:12. Y por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y si las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna, purificados por la sangre de Cristo. El mismo Jesús que entró al templo y limpió su casa, porque dijo: mi casa será llamada casa de oración. Él nos ha limpiado del pecado y de toda maldad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren obedecerle a Dios? Lo encontramos en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice la bendita palabra: advertencia al que peca deliberadamente, o sea, sabiendo, lo hace con conciencia. Aquella persona que hace su maldad, sabiendo que lo está haciendo y con conciencia de lo que hace. ¿Cuál es el castigo? Dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere visiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados, cuánto amor y cuánta misericordia tiene Dios para con su pueblo. Pero cuánta ira guarda para los desobedientes. Cuánta ira guarda para aquellos que se burlan de Él. Cuánta ira guarda para aquellos que no le obedecen. Aquellos que, sabiendo sus mandamientos, no los ponen por obra, más por el contrario, se deleitan en desobedecer la palabra de Dios. Amados, cuando Dios me ha dado esta palabra y yo la transmito delante de Dios, yo me hago libre. Yo ya no soy responsable por aquellas personas que no quieren obedecerle a Dios. Porque si Dios no obliga a que lo amen o que le obedezcan, tampoco le podemos obligar a Dios a que nos salve sin obedecerle. Tampoco le podemos obligar a Dios, obligarle a Él a que nos dé la salvación y caminar delante de su presencia no mereciendo. Más por el contrario, el Señor dice: yo daré el pago,
Yo daré el castigo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántos miles de millones de personas que conocieron la palabra, pero no se agradaron en obedecerla? ¿Cuántos miles de personas, millones de personas están en el castigo eterno? Porque no tuvieron en cuenta la sangre del pacto. No tuvieron en cuenta el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, sino se deleitaron en desobedecer. Amados, cuando Dios me da esta palabra, es para que le diga al pueblo de Dios, todavía hay oportunidad. Todo aquel que haga maldad, arrepiéntase. Arrepiéntase y empiece a hacer lo bueno. Y tal vez Dios tenga misericordia y nos dé la salvación. Porque Dios se deleita en hacer misericordia. Amados, estamos en tiempos muy difíciles. Los juicios de Dios ya empezaron. Mateo 24, versículo 7 dice que en los últimos tiempos habrían terremotos, pestes o pandemias, que es lo mismo, inundaciones, hambre, todo tipo de cosas feas. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está sucediendo. Hoy estamos viviendo una pandemia que es a nivel mundial, donde están muriendo ancianos, niños, adultos. No hay edad. Donde están muriendo ricos y pobres. Donde están muriendo reyes, príncipes, autoridades. Su dinero no los salva. Sus bienes materiales no los salvan. Amados, ¿y qué pasa cuando mueren los cristianos? Pues cuando muere un hijo de Dios que ha vivido en obediencia, esa persona va a disfrutar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero cuando muere un pecador o un impío, impío es aquella persona que conoce la palabra pero no la quiere obedecer. Cuando muere un impío sabemos que su castigo va a ser mayor que un pecador. No lo olvide. El castigo del impío es peor que un pecador, porque el pecador tal vez no conoce la palabra, pero el impío es aquella persona que conoce la palabra, pero no la quiere obedecer. Amados, como pastor, intercedo cada día por ustedes, para que cada uno se arrepienta y empiece a vivir una vida de obediencia. Todavía hay oportunidad. Todavía Dios nos da oportunidad. Haz la voluntad de Dios. Yo voy a orar por toda persona que se arrepienta de vivir en desobediencia y pida perdón a Dios y pida perdón a la persona que le hizo daño, para que alcance la salvación y la gracia de Dios. Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, con la autoridad que tú me has dado, yo te pido hoy en el nombre de Jesucristo, por toda persona que escuche y vea este video, toda persona que escuche esta palabra y se arrepienta de vivir en desobediencia, y toda persona que se arrepienta de vivir en maldad, todo aquel que se arrepiente y te pida perdón, Padre, y pida perdón a las personas que faltaron, y cambie su actitud, yo te pido en el nombre de Jesucristo, que tú le des la oportunidad de alcanzar la salvación. Acuérdate, Padre Celestial, que eres grande en misericordia, y que tus misericordias son nuevas cada día. Acuérdate, bendito Dios, la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate lo que dice tu palabra en el libro de Segunda de Crónicas 7:14.
si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren y clamaren a mí y cambiaren sus actitudes, tú perdonarás nuestros pecados y nos darás salvación, Padre. Y entonces tu casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Gracias, amado Dios, por tu misericordia abundante. Que Dios los bendiga, pueblo de Dios. Shalom.